Más uno, el podcast de entrevistas de Karin Cohen. Yo no creo que encontrarse con los seres que están en un estadio diferente sea malo. O sea, es tan bueno como vos querés que sea. Y te hace tanto bien como vos querés que te haga. Paolo Menghini nació en Chubut. Es el tercero de 4 hijos del matrimonio de María Mercedes y Atilio, músicos. Su infancia la vivió en Puerto Madryn hasta que su familia se trasladó a Buenos Aires, al barrio de Aedo, donde terminó la primaria. De adolescente vivió en Morón. Paolo viene de una familia de músicos, como decíamos. Estudió publicidad en la Universidad de Lomas de Zamora, donde trabajó en el departamento de medios audiovisuales, y allí descubrió su pasión, la edición. Trabaja en TV Pública hace 25 años, editando noticiero. En enero de 1991 se casó con María Luján Rey y ese año, en mayo, nació Lucas. El 22 de febrero de 2012 cambió su vida tras la tragedia de Once. Un episodio como el que vivimos divide nuestra vida en dos, dijo. Perder un hijo, nada puede ser peor, y a Paolo le sucedió. Y en esta charla pone su corazón y habla de magia, de miedos, de certezas y la vida después de la muerte. Los invito. Paolo, ¿cuánto de magia hay en tu vida? La magia se aparece. Me parece que es lo mejor. Es encontrarla de sorpresa. Mágicamente se me han aparecido personas en la vida. Mi mujer Carolina apareció mágicamente. ¿Cómo fue? Nos encontramos, ella venía a trabajar al canal desde otro lugar a hacer un video y me tocó editarlo a mí. Mágicamente encuentro a Lucas. Muchas veces me ha pasado. Mágicamente aparecen las músicas que me aparecen. Mágicamente encuentro el misterio de la trascendencia en mis nietas, en mi hija, verla hecha una mujer. Me parece que es lo mejor que nos puede pasar. No andar buscando. Cuando andas buscando las cosas no las terminas encontrando. Bien. Yo creo que las cosas te buscan a vos. En general en la vida las cosas lo buscan a uno. Uno puede encontrar cosas, obviamente, pero creo que las más maravillosas creo que lo buscan a uno, y las más dolorosas a veces también. Y ya lo creo. Y pasaste por lo peor de todísimo del mundo. Antes de entrar con Lucas, vamos a contarles que antes de grabar este podcast se puso a charlar con quien dirige este estudio y no era un idioma que era rarísimo, claro, tecnología aplicada a la música, y te perdés cuando entras en la música, porque sos músico desde siempre, desde antes de ser periodista, desde antes de ser editor, desde chico. Sí. Tus padres lo son. Mi mamá, tu mamá, mi abuelo, mis tíos abuelos. Wow. ¿Qué tocaban? Venidos de Italia, los de Benedetti, mi abuelo y sus primos, crecidos en conventillos, entonces tocaban todo. Tocaban la guitarra, tocaban el bandoneón, tocaban un poco el piano, y la nena tenía que estudiar piano, así que mi mamá en el año 37, 38 empezó a estudiar piano. Y mi hermana mayor fue pianista, profesora de piano a los 13 años, y es genético, digamos. Yeah. Siempre fue así. Y de chiquito agarraba la paleta y era la guitarra y cantaba y saltaba, y con mi hermano Leo, que me llevó 14 meses, lo mismo. Hasta que tuvimos 13 y convencimos a mamá de que nos comprase la primera guitarra. Y nada, es natural, es una bendición total, porque es muy curativo el arte en cualquier sentido. Uh-huh. Es muy reparador, es muy terapéutico. Uh-huh.
Y no importa en qué sentido se lo haga, digamos, o sea, yo he tenido un montón de experiencias como músico y he tocado delante de un montón de gente con bandas y he tocado para un montón de gente en la Plaza de Mayo en los actos de los familiares de la tragedia de Once, y me he enclaustrado tocando para mí horas, ¿no? Y es lo mismo, digamos. Claro. El sentido es ese. Y Luquitas no eligió ser músico. Luquitas era músico. Era músico. De chiquito, criado entre guitarras y entre bajos y entre baterías. Y cantaba, y el baterista que tocaba conmigo en ese momento le regaló una batería y le regaló una batería chiquita con 2 palos de los que él ya había medio partido tocando, y entonces Lucas le daba con 2 palos profesionales a una batería de plástico, con lo cual la destrozó en muy poco tiempo. Y cuando tenía 12 años me dijo: papá, ¿no me enseñás unos acordes de guitarra? Y a vos se te cayeron las medias. Sí, y más cosas también. De toda la vida se escuchó mucho música, por el lado de la mamá también. Es toda una familia de músicos, entonces él escuchaba pasaba de Cafrune a Nirvana sin decir aguabá. Entonces mamó muchos palos diferentes y muchas clases de música. Y que eso en un momento, cuando a los 17 ya la cuestión musical ya era mucho más fuerte, empezó a rebotar en sus canciones, y en sus canciones había una cosa muy folk, y había una cosa muy rock, y había un sentimiento de libertad muy grande. ¿Y las escuchás las canciones ahora, las canciones de Lucas? Sí. Yo no necesito un spa, soy todo humo y al mirar lo llena que está la ciudad. Es una bendición tenerlo. Es una bendición tener tantas canciones grabadas, tener programas de radios completos en los que él iba a tocar, tener cantidades de grabaciones que fui encontrando en mi computadora que ni siquiera sabía que estaban, montones de videos grabados. Una vez Eve Bonafini dijo en una entrevista que edité yo justamente en el canal, que lo primero que se pierde de los hijos es el sonido de la voz. Lo primero que uno se olvida. Soy todo humo y al mirar. Y eso a mí me impactó mucho. Y me di cuenta que era así. O sea, en mi cabeza resuena, por ejemplo, la voz de mi papá. Pero si yo la escucho, seguramente sería distinta a como yo la recuerdo. Pero yo tengo la suerte enorme que muchos no tienen, que si yo quiero encontrarlo a Lucas, tengo un montón de lugares a donde hacerlo. Pero en lo que él ponía es una cuestión sanguínea, que era en su música. Tengo, no sé, 30, 40 canciones grabadas, videos, entrevistas. Entonces, a veces digo, sé que me voy a poner mal, pero lo hago para eso. Para entrar en contacto. Sí, sí, porque es sano. Sí. Yo no creo que encontrarse de alguna manera con los seres que están en un estadio diferente sea malo. O sea, es tan bueno como vos querés que sea, y te hace tanto bien como vos querés que te haga. A mí nunca me hizo mal. Yo siempre digo que Lucas va a permanecer hermoso, talentoso y joven por siempre. Yo no lo voy a ver con canas, desgraciadamente, pero por suerte también, ¿entendés? O sea, claro. Él va a ser siempre hermoso. Me va a quedar cómo sería hoy con 28 años. Y cómo sería viendo a su hija de 12 bailar música clásica o tocar el ukelele en la playa como estuvimos tocando ahora en enero. Esas cosas producen una sensación muy ambigua.
Sí. ¿Viste? Decís, qué hermosa que es y mirá lo que me dejó. O sea, mirá lo que me dejó este pibe. Y yo la veo y también me muero de amor. Y al segundo pienso, ¿y si la viera él? Es O sea, inevitable pensar eso. Sí, Pero entonces... después decís, sigo. ¿El tiempo qué es? No, es circular, como dicen las teorías nuevas Sí, que se está sí, estudiando. sí, El tiempo sí. es todo en el medio, porque vos lo tenés y el amor es algo absolutamente intangible y Sí, está. sí, y hay una canción de Kevin Johansen, Sí. una persona que quiero mucho, 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 y que es un tipo súper humano y súper sensible, que se llama justamente El Círculo, y habla de eso, ¿no? El círculo da la vuelta y todo vuelve a empezar. Al terminar la vuelve a dar, dice la canción. Lindo. Y es así. Diste millones de entrevistas. Sí. Desde el 22 de febrero de 2012, el día que partió tu vida en dos o Sí. millones de pedazos. Sí. Con una entereza que solamente unas pocas personas, de las cuales me han tocado entrevistar, muchas, de las madres del dolor y demás, tienen. Eso está por como dicen ellas y por como decís vos, por la necesidad de justicia, solamente por eso. ¿O por qué? ¿Qué te mueve a salir y no quedarte escuchando y viendo los videos o siguiendo con tu vida, sabiendo que tu amor por él y él va a estar dentro tuyo siempre? ¿Qué te hace salir a la gente y cambiar las cosas en la sociedad? La paz interior es muy sencilla. Le di todo y me dio todo. Y aunque hayan faltado millones de cosas por darnos, todo lo que pudimos darnos nos lo dimos. La última noche que estuvimos juntos, cenamos nosotros dos y Paz. Él tenía que tocar ese día en los corsos de Padua y se había largado a llover y el show se había suspendido. Entonces nos fuimos a cenar y volvimos cantando abajo de la lluvia y Paz en hombros de él. 4 años tenía. 4 años y cantaba la canción esa brasilera, entonces decía, moza, moza, traeme una gaseosa. Sí, sí. Entonces nos moríamos de risa, íbamos cantando. Y esa última vez que nos vimos, con una cosa tan sencilla como una cena, ¿no? Y una vuelta volviendo bajo la lluvia y riéndonos, es un recuerdo maravilloso. Y nos dimos, como te decía, todo lo que nos tuvimos que dar nos lo dimos. Entonces eso me dejó en mucha paz y además yo fui criado sin odio y criado en el concepto de que ver en el otro a uno nos hace ser mejores. Quiero decir, no ver lo que pasa solamente por mí, sino ver lo que pasa también en el otro. Entonces podés interpretar el sufrimiento del otro o la alegría del otro. Empatía. Y la empatía a veces incluye no querer que al otro le pase lo malo que te pasó a vos. Y cuando el grupo de los familiares de la tragedia de 11 se formó, que yo siempre cuento la misma anécdota, pero es muy, muy simbólica, nosotros no nos conocimos por los nombres, nosotros nos conocimos por el parentesco que teníamos con quien había fallecido. Y eso, aunque parezca un detalle, es muy, muy fuerte porque... Tu identidad está ahí. Sí, y porque no te importa cómo se llama el otro. Eso. ¿Entendés? Ni siquiera me importa cómo te llamás, para sentir que sos un par que está pasando lo mismo que estoy pasando yo y que no necesito explicarte lo que me pasa porque esa persona lo sentía como yo lo sentía. Y como cada uno de nosotros estaba atravesando esa situación. Por último, Lucas va a estar siempre, en vos, en su música, en su hija, en sus sobrinos y demás. Sí, sí. Y a vos te queda una larga vida. Sí. Entonces, ¿por qué vivís? Porque vale la pena. Porque vale la pena. Porque hay gente que me ama y que amo y que me cuida y que cuido.
porque tengo una hija que amo, porque tengo 2 nietas que son